Grabar. Bien, hoy vamos a empezar con termo, que como vieron ya es el tema más extenso y el que sí o sí van a preguntar algo en el final. Vamos a recorrer entonces el principio cero de termodinámica, que es la definición de la temperatura. ¿Se me escucha bien? ¿Todo esto? Sí, perfecto. Ok. Vamos a hablar de las medidas de temperatura, cómo se miden, cómo se definen las escalas, inicialmente las escalas relativas y después cómo se define una temperatura absoluta. Mencionaremos dilatación térmica, que es TB, y después nos metemos en la parte más gruesa, que es los gases ideales, y después los de Van der Waals. Muy bien. Tema nuevo, IMPA entraste. Muy bien. ¿Qué es el principio cero de termodinámica? ¿Por qué tiene ese número? Porque no es lo natural, la forma de numerar. Es porque se definió recién en el siglo XX, ¿no? Habló del primer principio de la termodinámica, ya vamos a ver qué es la conservación de la energía. Después del segundo, que es el que trata sobre la entropía, si bien no lo hacía inicialmente, pero terminó siendo eso. Y después recién está el tercero sobre la entalpía, y después recién en el siglo XX se definió el principio cero como la definición de temperatura. ¿Sí? ¿Qué nos dice el principio cero? Básicamente que el equilibrio térmico es transitivo. ¿Qué es el equilibrio térmico? Bueno, es la situación en la cual yo pongo dos cuerpos en contacto térmico, que explica eso, en un contacto que les permite intercambiar energía en forma de calor, y no existe esa transferencia. O sea, si yo pongo dos cuerpos en contacto térmico y no transfieren energía en forma de calor, de ninguno de los dos sentidos, significa que esos dos cuerpos están en equilibrio térmico. Y dentro de un mismo cuerpo o de un mismo sistema se puede decir que el equilibrio térmico es cuando no hay fluctuaciones de temperatura dentro del sistema, que está en el tiempo cada punto mantiene la temperatura. No necesita ser, en principio no necesita ser una temperatura homogénea, aunque a la larga debería serlo, pero al menos tiene que ser estable, constante. Entonces, si yo pongo dos cuerpos en contacto térmico y no intercambian calor, se dice que están a la misma temperatura. Por eso este principio es el que define la temperatura. ¿Qué me dice además? Que si A está en equilibrio con B y B con C, A lo está con C. ¿Sí? O sea, habla de la transitividad del equilibrio térmico. Y eso es lo que me permite a mí entonces construir un termómetro, ¿no? Porque yo puedo poner un sistema en equilibrio con un sistema de medida, en equilibrio con el sistema que yo quiero medir, y yo después ese sistema de medida lo pongo en equilibrio con un patrón. En realidad, uno lo va a hacer al revés, ¿no? Primero lo pone ese sistema en equilibrio con un patrón, se llama calibrarlo, y después lo pone en equilibrio con el sistema a medir. Si en las dos situaciones está en la misma condición, mi sistema de sensor, se dice que los dos sistemas, el patrón y el que yo quiero medir, están a la misma temperatura, ¿no? Esa es la definición. Es medio tricky esto, pensando que después a la larga vamos a llegar a una definición más termodinámica de la temperatura, pero así dicho, para hablar de temperatura, para definir temperatura usamos calor, pero si nos preguntan qué es el calor, tenemos que hablar de la temperatura. Porque ¿qué es el calor? Es el proceso de transferencia de energía debido a una diferencia de temperatura. Entonces nos mordemos la cola, ¿no? Hasta que no sacamos a la temperatura de este loop y la definimos de una forma independiente. Ahora, yo voy a aliviar el lenguaje de acá, porque formalmente lo que sería necesario siempre es decir transferencia de energía mediante calor, porque el calor es un proceso, es el proceso en el cual se transfiere energía por diferencia de temperatura. ¿Sí? Vamos a decir transfiere calor, por una cuestión de aliviar el lenguaje, pero que les quede en la cabeza que
la forma estricta de decirlo es transferencia de energía mediante calor. Para recalcar que el calor es un proceso, no es la energía asociada a la diferencia de temperatura, es el proceso en el cual se transfiere, ¿sí? Inclusive los sensores de la piel, en nuestro caso, detectan en algún grado más la energía transferida que la temperatura en sí. Nosotros no tenemos sensores de temperatura, ¿no? Esa experiencia de meter una mano en agua fría, otra en agua caliente, tocar el mismo objeto y una mano la va a sentir caliente y la otra fría. Lo que sentimos es transferencia, es calor, no temperatura. Pues bien, entonces, de nuevo, como el equilibrio térmico es transitivo, yo puedo a partir de eso definir la temperatura como una cantidad que va a estar, eventualmente la voy a asociar a la energía interna de los sistemas, y que cuando hay equilibrio térmico se dice que es la misma en los dos sistemas que están en contacto. Ese es el principio cero de la termodinámica, que data, insisto, del siglo XX, cuando la mayor parte de la termodinámica se desarrolló en el XIX. Bien, de dilatación térmica no hay mucho para decir, ¿no? Planteamos una aproximación, digamos, como en general la constante de dilatación son muy pequeñas, o sea, los objetos no tienden a dilatarse enormemente con la temperatura. Primero podemos hacer una aproximación lineal, ¿no? O sea, primer orden. Vamos a decir que la expansión, el cambio en la longitud es proporcional a la temperatura. Y segundo, como esta constante es tan pequeñita, cuando queremos calcular cambios en el tamaño de superficies o cambios de volumen, que sería elevar estos cambios a potencias, al cuadrado y al cubo, esto nos da polinomios, ¿no? Pero, digamos, estaría multiplicando, acá tendría que multiplicar el cambio en una dimensión por el cambio en la otra. Eso nos da polinomios, pero en esos polinomios podemos despreciar los términos cuadráticos en alfa, porque alfa es muy chiquita. Lo mismo con, obviamente, y más aún los términos cúbicos. Entonces, con esa aproximación, partiendo de un alfa pequeñito, despreciando los términos de orden mayor a 1, en alfa, podemos aproximar con que las superficies también se expanden proporcionalmente a la temperatura con un factor que es de proporcional, que es el doble que el factor lineal, y el volumen con el factor el triple del factor. ¿Vale? Es eso un poco lo que tenemos para decir dilatación, no hay mucho más. No sé si hay alguna duda. Que tenemos, vale mencionar una súper importante salvedad, que es la del agua, ¿no? El agua no cambia linealmente su volumen con la temperatura, tiene un fenómeno muy particular, que es que cerca de la temperatura de congelamiento, cuando está líquida, tiene un máximo de densidad, ¿vale? Muy sutil, fíjense lo que es esta escala, esto va, el máximo, que sería lo que se escapa de la normalidad, es esta parte de arriba, ¿no? Este gráfico. Estamos hablando de una variación en el cuarto decimal, ¿vale? Pero esa variación, que se debe siempre, como todas las características, o la gran mayoría de las características particulares del agua, a los puentes de hidrógeno que se forman entre las moléculas. El agua es, por un lado, polar, por su estructura molecular, tiene una distribución de carga no isotrópica, entonces eso hace que sea un excelente solvente para las sustancias polares. Lo similar diluye lo similar, pero particularmente lo que la diferencia del resto de las sustancias es que tiene los puentes de hidrógeno. Entiende puentes de hidrógeno entre moléculas, que es una unión que es más débil que la covalente, pero más fuerte que las fuerzas misma de Van der Waals, ¿sí? O algunas otras fuerzas más sutiles de corta distancia que hay entre moléculas. Entonces eso hace que se despegue en su comportamiento de sustancias similares, como otros óxidos de materiales livianos. Es un óxido de hidrógeno, ¿no? El agua. Entonces, yo creo que ya deben saber de los documentales de Discovery, esta característica del agua
es fundamental para la existencia de la vida como la conocemos, ¿no? Esta característica hace que el agua, por el cambio de estructura que sufre, de 2D a 3D, no de 2D a 3D, pero digamos, de la estructura tridimensional que toma en el hielo, a cuando está líquida, hace que el hielo flote. Esta diferencia hace que el hielo flote. De manera que si un cuerpo de agua se va a enfriar, el volumen que se va solidificando va para arriba, no para abajo. Si como la mayoría de los materiales, el agua fuera más densa en su estado sólido que en su estado líquido, a medida que se va congelando se iría hundiendo el hielo. Eso que provocaría eventualmente que se solidifique todo el volumen de agua, ¿no? Porque quedaría siempre el agua líquida expuesta al ambiente que la está enfriando. Al hacer al revés, lo que ocurre es lo que todos conocemos, que cualquier cuerpo de agua que se solidifica de arriba hacia abajo. Eso hace que el hielo formado, la capa de hielo formada inicialmente, termine aislando el volumen líquido, provocando que se pueda mantener líquido y por ende sostener vida. De todas maneras, bueno, la expansión del agua al solidificarse la vemos cualquiera metiendo una botella en el freezer, ¿no? O al revés, la pérdida de volumen cuando se licúa. Bien. Vale decir, bueno, la forma correcta de enunciar esto es que la vida es como la conocemos porque esto ocurre, y no que esto ocurre para que la vida sea como la conocemos. Digamos. No está preparado de antemano. Es la única forma que tenía de ocurrir, si vamos acaso. Muy bien, seguimos. Bien, ¿cómo se medía la temperatura? ¿Cómo se midió históricamente la temperatura? Aún antes de tener una buena definición de temperatura, ¿no? A priori, la temperatura es inicialmente, intuitivamente, es eso que sentimos cuando tocamos algo, ¿no? Sentimos más caliente o más frío. Bueno, fíjense que la mayoría de las cosas que vemos, los early developments, ¿no? Los primeros desarrollos de la mayoría de las tecnologías que vemos estaban aplicadas a la medicina. Porque básicamente mantener a la gente viva era una cosa rentable, siempre lo fue. Entonces, los primeros sistemas de determinar temperatura del cuerpo humano, siempre, y van a seguir siendo, y hasta casi hoy, excepto cuando vemos a lo más electrónico, terminaban basándose en el aumento de presión o de volumen de algunos gases o líquidos cuando cambiaban de temperatura. Entonces, los primeros aparatos, estos termógrafos, no eran más que un tubo, una especie de manguera de vidrio, ¿no? Graduada, esto no son clavos, sino que son marcas, ¿sí? Que se metía tipo barómetro en un recipiente con líquido, con una columna de líquido, una especie de ampolla que se metía dentro de la boca del paciente y en función de la temperatura del paciente, el gas en esta sección se expandía, ¿sí? Haciendo retroceder la columna de líquido hasta una cierta marca, entonces uno podía comparar temperaturas, ¿no? Fíjense que el procedimiento no ha cambiado mucho. Eventualmente se empezó a usar mercurio, cuando se pudo. El mercurio no es que uno abre una canilla y sale mercurio, tiene que encontrarse depósitos, son sales de mercurio que se purifican y ahí empieza a aparecer el mercurio, que tiene la particularidad de que es líquido a temperatura ambiente, pero es un metal, entonces es bastante denso y también con un coeficiente de expansión bastante alto. Y además, ¿qué tiene de particular este gráfico que lo hace interesante para un sistema de medida? Esto es bien de ciencia. ¿Qué me pueden decir de ese gráfico que me dice, yo me gustaría usar esto como termómetro? ¿Qué tiene de deseable el mercurio, según este gráfico, para poder medir temperatura? Este gráfico no es el volumen o la densidad, no veo bien, ya me olvidé que tenía, la densidad en función de la temperatura. Que es lineal, muy bien, ¿sí? Que sea lineal a mí me permite hacer una escala bastante trivial, con 2 puntos de calibración, yo puedo definir la recta de calibración. Digo, bueno, mido acá a una temperatura conocida, mido acá a una temperatura conocida, veo el volumen en los dos y ya defino la recta de calibración. ¿Sí? Si tuviera otra forma más complicada, la calibración sería distinta. Después aprenderán que también es interesante cuando las cosas son fuertemente no lineales, pero exponenciales, porque ahí me significa que es una cantidad muy sensible a lo que estoy midiendo. Bueno, otra historia. Pero sobre todo en la antigüedad,
tener una respuesta lineal a un estímulo hacía que eso fuera tentador usarlo como medida, porque me permitía calibrar fácilmente. Muy bien. El mercurio entonces empezó a usar, como verán, cualquier termómetro de mercurio no es más que una ampolla con el mercurio en un capilar, que lo que medimos es una expansión, y si ven la escala que tienen los termómetros de mercurio, es lineal. ¿Sí? Cada diferencia de 1 grado mide más o menos lo mismo. Están usando esta propiedad de mercurio, que en el rango más o menos que a uno le interesa, esto que va de 300 centígrados a 0, ¿no? Es lineal. Ahora, otra cosa es definir la escala. Había que aunarse, me recuerden, ¿no? Antes de la edad moderna, o mismo antes de la edad contemporánea, las comunicaciones eran limitadas, y si alguien leía un tratado de un tipo que decía, bueno, este gas se comporta así a los 38 piringundines, y no estaba bien definido que era el piringundín como unidad, se complicaba la comparación. La base de cualquier comparación científica es tener un sistema de unidades lo más universal posible, ¿no? que se pudiera al menos reproducir en todos los laboratorios. Entonces aparece este señor, había varios, se desarrollaron muchas escalas con diferentes criterios, ¿no? Fahrenheit desarrolló la propia, había varias. Hasta que apareció este señor sueco, Don Celsius, que definió una escala. O sea, lo importante no era tanto la escala, sino que usaban de punto de calibración. ¿Sí? Porque yo tenía que poder usar un punto de calibración que cualquiera en su laboratorio pudiera construir su termómetro y tuviera esos mismos puntos de calibración a la mano. A Celsius, que era también botánico, estaba estudiando botánica en ese momento, se le dio por decir, bueno, vamos a usar el punto de congelamiento del agua y el de ebullición. El de congelamiento tiene una particularidad que es, en ese momento se decía independiente, si vemos el gráfico es prácticamente independiente de la presión atmosférica. ¿Sí? Si vemos después el diagrama de fases, verán que no varía mucho el punto de solidificación con la presión atmosférica. Lo que hizo de interesante Celsius es el punto de ebullición sí depende mucho de la presión atmosférica, ¿no? Yo alguna vez hice un curso de montañismo, y el guía nos contó, el tipo que nos daba el curso, un tipo que metió 23 veces la Concagua, nos contó que una de las primeras veces que salió a hacer un 3000 o un 4000, unas cumbres altas, o sea, arriba de 3000 metros se considera alta montaña, habían llevado de víveres para comer polenta, ¿no? Y polenta instantánea, la quisieron hacer, pero claro, el agua a esa altura empieza a hervir a 80 grados. Por lo cual nunca pudieron hacer la polenta, que necesita 100 grados del agua hirviendo para cocinarse, ¿no? Para comerla crocante. Pues bien, la presión del agua, Edith, bueno, perdón, ahí vi, te pongo el presente. ¿Sí? La presión del agua, perdón, el punto de ebullición del agua depende fuertemente o sensiblemente de la presión atmosférica. Lo que hizo Don Celsius fue hacer ese experimento, decir, bueno, ¿cómo varía el punto de ebullición para la presión atmosférica? Entonces te dio un set completo para que vos puedas hacer tu termómetro en casa, ¿sí? Te dijo, mira, agarrá un cosito de mercurio divino, y el cero de temperatura. Bueno, una salvedad, Celsius define al revés porque vivía en Suecia y no quería usar números negativos. Denme un segundo que abro un poco la ventana porque tengo calor. Prende el aire. Vivía en Suecia y no quería usar números negativos, y en Suecia las temperaturas se pueden volver en la escala actual muy negativas, comprenderán. Entonces, él puso el 0 en el punto de ebullición del agua y el 100 en el de congelamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo laburaba en cuestiones ambientales, meteorológicas. Arriba de ebullición del agua, atmosféricamente nunca iba a medir, y para abajo sí, porque es Suecia, así que podía medir bastante por abajo del punto de congelamiento del agua, así que la definió así, era más práctica para él y es comprensible. ¿Qué pasó? Bueno, luego, cuando se universalizó la escala, se redefinió y se la dio vuelta. ¿Sí? Pero bueno, el trabajo que hizo Don Celsius en particular fue ese, fue el de no solo definir el punto de congelamiento, que es un buen punto porque todo el mundo puede tener agua
a punto de congelamiento a mano, sino que definir el otro punto de calibración como la ebullición y decirte cómo varía ese punto en función de la presión atmosférica. Entonces, por eso le seguimos diciendo Celsius a la escala. Detalle conceptual importante, no va a estar en el final, no se preocupen, pero es importante que lo sepan. La escala Celsius es una escala graduada. ¿Y qué significa esa escala graduada? Que no es absoluta. ¿Y qué significa que no es absoluta? Que no denota una cantidad física. ¿Sí? El joule denota una cantidad física, cantidad de energía. Si algo tiene 0 joules, significa que no tiene energía. ¿Vale? Ahora, que algo tenga 0 grados Celsius de temperatura no significa nada, significa que está en algún punto de una escala arbitraria. ¿Sí? En cambio, como vamos a ver después, que algo esté a 0 Kelvin sí significa algo absoluto. Por eso es una escala absoluta. Puedo decir que eso está con 0 energía, o sea, a temperatura 0 absoluto. En cambio, por eso son escalas graduadas, por eso ya no existe el grado Kelvin. ¿Sí? Se usa el Kelvin hace 40 y 50 y más de 50 años. Porque esa sí es una escala absoluta. Y no denota la escala Celsius una cantidad, no está asociada a una cantidad física en términos absolutos, sino denota variaciones respecto a una escala que es más o menos arbitraria. O sea, uno podría haber elegido el punto de congelamiento del agua, como podría haber elegido, como hizo Fahrenheit, fiebre que tenía el hijo. Sí. Tenemos que erradicar esa escala nefasta del mundo, ¿no? Bien. Esto con respecto a esta cuestión. No sé si entienden más o menos por dónde va esta aclaración, si no, estaría bueno que... Bien. Gases. Los gases tienen esa particularidad que son muy manejables, ¿no? Se expanden, se contraen, a diferencia de los líquidos, fácilmente. Los puedo tratar en pequeñas densidades. ¿Sí? Cuando la alquimia y la química empezaron a descubrir que había un montón de gases que se podían generar a partir de reacciones químicas y que tenían diferentes comportamientos y que reaccionaban distintos, se empezó a trabajar mucho eso en el siglo XVII, ¿no? Don Boyle, uno de los fundadores de la Royal Society, tipo bastante acaudalado, de familia con plata, ¿no? Empezó a hacer varios estudios al respecto. No fue él, después me enteré que el que descubre esta relación que vamos a mencionar ahora, la que pasó a llamarse ley de Boyle, pero bueno, por su poder y su posición y su prestigio fue el que la popularizó. ¿Qué descubrió? No Boyle, pero ¿qué popularizó Boyle? Que de hecho el primer registro escrito que hay de esta afirmación es en un intercambio de cartas de Boyle respecto a alguna crítica que había recibido sobre este trabajo, en nuevos experimentos físico-mecánicos sobre la elasticidad del aire. Cuando hablamos de elasticidad se refiere a cómo se comprime y se expande. Entonces, Boyle, bueno, descubre esto, ¿no? Descubre que a T constante, ¿sí? La presión va a ir con la inversa del volumen, ¿sí? Que lo podemos graficar así o lo podemos graficar así. Es un experimento que uno se lo puede imaginar cómo hacerlo. Hay que ingeniársela para mantenerte constante, que siempre es un dolor de cabeza, pero bueno, al menos on paper, al menos a mano, así, un experimento simple. Fue un tipo muy particular, insisto, fundó la Royal Society, fue uno de los fundadores, miembros fundadores, y como nota de color, él tiene, entre sus escritos, encontró una especie de lista de cosas que a él le gustaría que la ciencia desarrolle en el futuro, ¿no? Y quería, bueno, una máquina para volar, una luz eterna, drogas que exalten la imaginación. La lista es muy divertida, si la encuentran, hay cosas que ya logramos y otras que tanto. Pues bien, la primera de las leyes registradas entonces del comportamiento de los gases fue esto, y lo que descubre Boyle en principio que esto es más o menos general para todos los gases que él manejaba y en las condiciones que él las manejaba. Casi 100 años después, ¿cuánto estamos? 1960, 1660, más de 100 años después. Jacques Charles, plena época de bullicio, casi revolución francesa y tal, se habían empezado a poner de moda los vuelos en globo aerostático, pero con aire caliente. Los hermanos Montgolfier, ¿no? Fueron los primeros. Creo los hermanos
Corfield, creo que sí, no, otros antes, que fueron los que subieron un gallo, una cabra y un cerdo, creo que al primer vuelo tripulado, con un globo de aire caliente. Y lo que hizo Jarre fue darse cuenta que ya en ese momento se sabía que se generaba, por ejemplo, con reacciones con agua y ácido sulfúrico, se generaba hidrógeno. El hidrógeno era aún menos denso que el aire caliente, entonces fue el primero en hacer vuelos en globos de gas, que no era aire, ¿no? De hidrógeno. Hicieron una cantidad, la reacción que tuvieron que hacer para llenar este coso con el hidrógeno era brutal para la época, e hizo uno de los primeros vuelos, fue todo en una época bastante compulsionada de Francia, y él descubre esta relación, ¿no? Que el volumen va a presión constante, va con la temperatura. No lo publica, recién Gay-Lussac, cuando él enuncia su propia ley, también cita a Charles, que en una correspondencia le había hablado de esta, entonces ahí le podemos decir ley de Charles, pero él no la publica, no era su costumbre, él quería hacer volar cosas. Pero algo que sí menciona, al menos en su comunicación con Gay-Lussac, es que él hace este experimento, ¿no? Registra el volumen de los gas a presión constante. Piensen cómo se puede lograr una presión constante, tal vez con un pistón con un peso fijo, ¿no? Entonces, tengo un sistema donde es un gas encerrado en un émbolo y el pistón tiene un peso fijo, bueno, va a estar siempre sometido a la misma presión. Lo dejo al pistón libre que pueda subir y bajar. Entonces, voy cambiando la temperatura y veo cómo cambia el volumen del gas, ¿vale? Y si voy bajando la temperatura, cuando llego a 0 centígrados, que insisto, no es ninguna temperatura especial, termodinámicamente hablando, tengo un volumen mínimo. Y si sigo bajando, cada vez tengo menos volumen. Y si yo supongo que esta ley se sostiene en todo el rango, cosa que hay que suponer, pero hay que demostrar, ¿qué me dice esto? Que va a llegar un punto en que el volumen se va a volver cero. Cosa que sabemos que, bueno, sabemos lo que pasa cuando tiramos demasiado. Pero eso empezó a dar la noción de que existía un límite en la temperatura a la cual se podía bajar. Más allá después, digamos, el volumen no se puede volver negativo, ¿no? Entonces, algo pasaba en torno a una temperatura particular en la que los volúmenes de casi todos los gases a baja presión se volvían cero, extrapolando el experimento. Charles lo estima en esta cantidad, a la pendiente y por ende a la temperatura de corte acá. Gay-Lussac toma lo de Charles y empieza a hacer estudios, sigue haciendo estudios con gases y encuentra esta, ¿no? Que la presión va con la temperatura a volumen constante. ¿Sí? Ahí nada, manómetro, darle temperatura, mantener fijo el volumen. Es un experimento fácil, en principio, de pensar, de imaginar. Después están las technicalities, ¿no? Pero bueno, y un experimento equivalente llega también a que esto extrapolamos el valor, extrapolamos el comportamiento, eventualmente debería llegar a presión cero. O sea que me dice que, bueno, la presión tampoco puede ser negativa. Entonces, igualmente, está dando la noción de que existe un límite en cuánto yo puedo bajar de temperatura. Además, Charles fue el primero en enunciar, en darse cuenta que los gases se combinaban en cantidades relacionadas con números pequeños y daban números pequeños. Digamos, no sé si se entiende muy bien esto de lo que descubre, pero es bastante trivial si uno lo ve. ¿No? Que si él mezcla 3 metros cúbicos de hidrógeno con 1 metro cúbico de nitrógeno, obtiene 2 metros cúbicos de amoníaco. ¿Sí? Entonces, esto empezó a dar idea de las relaciones estequiométricas que eran siempre simples, números pequeños, entonces que había fue uno de los primeros indicios de la teoría atómica, ¿no? Es decir, que bueno, eso se combina en átomo a átomo, entonces si tengo 2 de este y 3 de este, las moléculas van a estar formadas por ese tipo de combinaciones simples. Bueno, fue el primero en enunciar también esta. Finalmente, don Avogadro propone y después se demuestra que bajo ciertas condiciones el volumen que ocupan los gases para cualquier gas, lo que había en estos tipos es que todo esto que denunciamos era más o menos independiente del gas, ¿sí? Al menos de los gases a los que ellos tenían acceso y en las condiciones en las que tenían acceso en ese momento.
Entonces, Avogadro, que el volumen es proporcional a la cantidad de partículas del gas, independientemente de qué gas sea. ¿Sí? Entonces, que yo tengo diferentes gases, ya sea helio, oxígeno, vapor de agua o amoníaco, mientras tenga la misma cantidad de partículas adentro, van a ocupar más o menos el mismo espacio, el mismo volumen. ¿Sí? Nótese que, bueno, el helio, por ser un gas noble, no se combina, existe en estado monoatómico, porque tiene última capa cerrada, mientras que el oxígeno ya tiende a ligarse en dímeros, en un átomo en una molécula diatómica, y bueno, el agua con 3 y el amoníaco con 3. Muy bien. La proporcionalidad él no la encuentra, porque él no hace experimentos, sino que lo propone en función de otras cuestiones. La proporcional se encontró después de su muerte, y en su momento estaba definido como el número de átomos en 12 gramos de carbono 12, ¿no? Donde este 12 de acá arriba es el isótopo. Recuerden que hay de los elementos de la tabla periódica, de cada elemento hay varias versiones que varían en el número de neutrones, ¿sí? Porque el elemento está definido por el número de protones en el núcleo. Eso es lo que me dice qué elemento es. Después, en estado neutro tiene que tener tantos electrones como protones, pero puede estar ionizado, así que los electrones son lábiles, son justamente los que entran y salen de los átomos. Y los neutrones no me cambian el número de protones, por ende no me cambian la identidad química del elemento, ¿no? Los elementos, a eso voy, esto se sale de la química, ¿no? El número de neutrones, perdón, de protones, define cuántos electrones tiene ese átomo cuando es neutro. Y la cantidad de electrones me define la estructura de los orbitales y por ende la reactividad química, con quién se va a mezclar y de qué manera. Con quién se va a combinar y de qué manera. Entonces, como la identidad química de los elementos está definida por el número de neutrones, ya que los electrones son medio lábiles. Perdón, de protones. Los neutrones, en cambio, no te cambian la química del experimento, te cambian la masa del núcleo. Y eso puede cambiar algunas propiedades. Pues bien, de cada elemento químico hay varias versiones con diferente cantidad de neutrones en el núcleo, y esos son lo que se llama isótopos, ¿no? De misma forma. El carbono 12 es el más común y es el que se usó originalmente para definir el número de Avogadro. Sí, fíjense que también está el carbono 14, que es el isótopo más inestable que utiliza para datar hallazgos arqueológicos. Después, bueno, hace un par de años, en 2019, hubo una redefinición de constantes y de definiciones de unidades del sistema internacional, y al número de Avogadro directamente se lo fijó para no tener que andar calculando. Mejor dicho, como se logró calcular este número con bastante precisión, dijo, bueno, ahora más el número de Avogadro es este número, sin error. ¿Sí? Va a ser esta cantidad. Y a partir de él, quedó fijado como una constante. Entonces ya no tiene error, es esta cantidad. Antes esto había que medirlo, comprenderán que no puedo poner a contar el número de átomos. Entonces había que medirlo y eso tenía una incerteza. Ahora, lo que permitía esta equivalencia es que, como habrán aprendido en química, permitía que en un gramo de cualquier elemento, la masa en gramo de un mol de cualquier elemento era igual a su masa atómica, ¿no? Por esta equivalencia entre que era carbono 12 y eran 12 gramos. La redefinición actual no cambia sustancialmente esa equivalencia, no es exacta, pero sí igual. Al decir que la ley de Avogadro también la propuso Ampère en su momento, independiente. Pues bien, recuerden que, bueno, algo que se menciona mucho cuando hablamos de gases es lo que se llama condiciones normales de presión y temperatura, o Standard Temperature and Pressure en inglés. ¿Sí? ¿Cuáles son esas cantidades? Bueno, hasta el 82, las condiciones normales de presión y temperatura eran 0 centígrados, una atmósfera, ¿no? Que es 1003 hectopascales, como decimos acá, o 101.325 pascales. En estas condiciones, que son las clásicas, las que se usaron durante mucho tiempo, cualquier mol, un mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros, siguiendo la ley de Avogadro. Ahora,
En el 82 se redefinió esto y las condiciones pasaron a ser de una atmósfera a un bar. Un bar son 100.000 pascales, o sea, estamos cambiando acá, ¿no? Pasamos de 101.000 a 100.000, no cambia sustancialmente tampoco, pero para hacer cosas más redondas y usar el sistema internacional se definió en esto. Bien. 6. Fue recién Clapeyron quien, juntando las tres leyes empíricas, ¿sí?, que se habían planteado hasta entonces, ¿no?, que P es constante, que B sobre T es una constante, otra, y que B sobre N es constante, construyó y enunció por primera vez lo que se llama la ley general de los gases, ¿sí?, o la ley universal de los gases. Combinando estas tres equivalencias, donde se puede condensar las constantes de proporcionalidad en la constante de los gases, que es R, que tiene un valor, bueno, que sabrán en función de qué unidades estén usando. ¿Por qué es universal? Porque en determinadas condiciones esto vale para cualquier gas, independientemente de cuál sea su constitución. ¿Sí? Nos lleva, si fijo n, que es lo más usual, si mi sistema está cerrado y fijo n, me lleva a este mapa de fases, ¿no?, donde vemos las tres dependencias de P con T, de B con T y de B con T. No, de P con T, de B con T. Esas. Y de P con B. Ahí está, ¿no? Vamos a ver que esta ecuación vale, en general, con un rango amplio para muchos gases, pero se acerca más a la exactitud con gases a bajas densidades o bajas presiones y altas temperaturas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, de nuevo, recuerden, Clapeyron plantea esto en función de juntar, de combinar las leyes empíricas que se habían encontrado hasta entonces. Pero podemos llegar a algo semejante a partir de unos postulados. Decir, bueno, si yo hago estos supuestos, ¿sí?, esto es inferir la ley, ¿no?, esto es un razonamiento inductivo, ¿sí?, se induce a raíz de experimentos, de los plots que vimos recién, y ahora, pero también puedo, a partir de ciertos postulados, deducir la ley, ¿no? Si yo parto de que las partículas de mi gas son puntuales, o sea, no tienen un volumen apreciable respecto al volumen que tienen para moverse, ¿no?, que el volumen que ocuparían todas las partículas, o que ocupan, todas las partículas del gas, es despreciable respecto al que tienen en el volumen que yo estoy considerando para moverse, ¿sí? Que si yo las junto todas en una pelotita, esa pelotita tiene un volumen despreciable respecto al recipiente. Eso, en esas condiciones, es entendible la ley de Avogadro, ¿no? Porque si yo desprecio el volumen de las partículas de gas, no me importa qué gas es, todas van a ocupar en las mismas condiciones el mismo volumen general, el mismo volumen, ¿sí?, bajo una dada presión. Porque no estoy mirando particularidades estructurales de la partícula. Para mí son todas puntitos, sin volumen. Y obviamente esa aproximación es buena a bajas presiones. Si yo tengo un montón de material, muchísima partícula, y ya deja de ser despreciable el volumen que ocupan respecto al volumen que tienen para moverse, me aparto de acá. Después, no interactúan a distancia, no hay interacción entre las partículas, solamente interactúan las partículas, lo único que hace es viajar a una velocidad constante hasta que se encuentra con las paredes del recipiente o con otra partícula. Y cuando se encuentra con eso, choca de forma elástica. No hay disipación de su energía cinética, simplemente redirige su velocidad. ¿Sí? Es la definición más simple que podemos imaginar de la física. Partículas rígidas y choques elásticos. Esto, en principio, es una buena aproximación siempre y cuando yo vea, por ejemplo, que si yo dejo un gas en un recipiente y en el tiempo eso no pierde temperatura ni presión, está bien, significa que no estoy disipando la energía en los choques, porque si yo disipara la energía en los choques, si en cada choque perdiera energía cinética y se transformara en otra cosa, vería que la velocidad promedio empieza a bajar, y por ende el gas se enfría o baja la presión, depende de qué condiciones lo tenga. Eso, bueno, en general no ocurre. Yo puedo tener un globo y durante bastante tiempo se mantiene en esas condiciones.
Bien, bajo estas suposiciones, yo puedo llegar, eso lo ven en la teoría, a que P por B es igual al número de partículas por la constante de Boltzmann, a la cual le vamos a dar entidad más adelante, y al número de Avogadro por T, ¿no? De lo cual, si yo quiero equiparar con la ley general de los gases, me queda que K por N es R. Y vemos que a bajas presiones el comportamiento converge al del gas ideal. ¿Qué es, este número? Bueno, es R, ¿no? Para cualquier sistema que cumpla las leyes de la ley del general de los gases, si yo divido PB por NT en cualquier condición, me tiene que dar R. Bueno, si yo hago eso a diferentes presiones, para diferentes gases, veo que todos convergen al valor definido de R. Fíjense que el helio, un gas ideal, que es pequeñito, es un átomo pequeño, el segundo átomo más pequeño, y que es ideal, es un gas noble, por lo cual no interactúa, es el que mejor cumple la ley general de los gases. ¿Sí? Los gases ideales, en general, son de los que mejor las cumplen, porque no interactúan. Después vamos a ver con Van der Waals cómo eso. Pero verán que los principales gases que nos encontramos en la atmósfera, por ejemplo, fíjense de cuántos son estas variaciones. Por abajo de una atmósfera estamos apartándonos del valor de R recién en el 0,31, tercer decimal. ¿Sí? Entonces, la aproximación es buena. Bueno, eso hace que si se cumple la ley general de los gases, yo pueda relacionar fácilmente las constantes intensivas, las variables intensivas, que son T y P. Recuerda, intensiva son las cantidades que no varían con el tamaño del sistema, extensivas son las que varían. Yo tengo un sistema en unas condiciones con una velocidad media de partículas, por ejemplo, y lo duplico en volumen, duplico todo, ¿no? Hago una copia y la pego, y la temperatura ni la presión cambian. En cambio, bueno, obviamente cambiará el número de partículas y el volumen, que es lo que acabo de decir. Estas son las diferencias entre propiedades variables intensivas y extensivas. Pueden relacionar, y esto es importante, ¿no? Termodinámica habla de estados. Los estados están bien definidos cuando no te cambia nada en los sistemas. Por eso es importante que las transiciones, si yo quiero definir, después vamos a ver en los diagramas PV, una transición punto a punto, yo solamente puedo definir estados. Entonces me tengo que estacionar en cada punto infinitesimal que yo me mueva infinito tiempo para que esas variables se estabilicen. Si las variables están cambiando en el tiempo, yo no puedo hacer cuentas termodinámicas. ¿Sí? Entonces yo puedo definir estados, pero no transiciones. ¿Entiende eso? Si hay dudas, pregunten. ¿Sí? La termodinámica funciona, o yo puedo hacer cuentas mientras yo tenga bien definida T, P, P y N. ¿Sí? Si yo agarré un pistón y hice pum y lo aplasté, o pum, lo retiré rápidamente, hasta en esa transición no puedo definir bien estas cantidades. Entonces, no puedo aplicar las cuentas de la termodinámica. No puedo aplicar los modelos termodinámicos. Tengo que esperar que los sistemas estabilicen y que esas cantidades se estabilicen. Bien, y por último, un límite evidente que tiene la ecuación del gas ideal es que, o los supuestos, las hipótesis que yo tomo para llegar a la ecuación de los gases ideales, es que al no haber interacción entre partículas, no tienen por qué licuar. Yo puedo comprimir, o bajar la temperatura, que nunca van a ligar a temperaturas, van a seguir siendo gas eternamente, porque no hay ninguna interacción que tienda a que las partículas estén juntas. Entonces es un límite obvio del modelo, que no es un modelo que me prediga algo que ocurre en la naturaleza, que es la liquefacción de los gases. ¿Sí? No hay un cambio de estado. Van a ser gases para siempre. Así es que los gases que mejor siguen la ley general de los gases son los gases nobles que se licúan, por ser poco interactivos, se licúan a muy bajas presiones. A muy bajas temperaturas, perdón. Cercanas al cero absoluto. ¿Sí? Entonces, eso es un límite del coso. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Empezamos a hablar de conceptos fuertes que tienen que quedar bastante claros. ¿Sí? Si algo no les cierra del todo, pregunten. Bueno, ya hemos visto entonces que veníamos midiendo temperaturas con termómetros de expansión, con
usa mucho el mercurio, también hay termómetros de alcohol, ¿sí? Y cualquier otra sustancia que yo pueda primero meter en un tubo, tiene que ser líquida o gaseosa, y pueda variar su volumen con la temperatura, me sirve de termómetro. Pero bueno, eso de función de cómo yo lo calibre y cómo lo construya, pueden tener bastantes variaciones. Y tengo que calibrarlo por cada sustancia que use, ¿no? Tienen sus limitaciones y dependen algunas veces muy fuertemente de la construcción. En cambio, los termómetros de gas que presentamos acá son bastante mejor comportados, ¿sí? ¿Cómo funciona? Me parece que creo que no tengo que explicar demasiado esto, ¿no? Hay una bombona, hay una ampolla que tiene el gas sensor, ¿sí? Yo lo expongo a la temperatura, al ambiente del cual yo quiera cesar temperatura, eso va a hacer que cambie el volumen del gas, ¿sí? Va a tender va a aumentar la presión y por ende va a expandir. Como va a expandir, yo acá tengo un mercurio, ¿bien? En todo este conducto, va a expandir, me va a empujar esta columna de mercurio para abajo, ¿sí? Entonces yo lo que hago con este elemento, con esta sección, es mover para arriba y para abajo para volver a llevar el nivel de la columna de este lado al cero. Siempre es bueno medir en equilibrio, en el cero, ¿sí? Y no apartarnos, porque así nos independizamos de cómo varía esto, ¿sí? Entonces yo moviendo esto para arriba y para abajo, cambiando por ende el peso que tengo de columna de mercurio sobre este nivel, compenso la variación de presión que se me generó en el gas por la variación de temperatura y puedo calcular cómo varía esa presión en función de la variación de altura en mi columna de mercurio. Pero no sé si tengo que explicar algo más de cómo funciona esto. ¿Se entiende el mecanismo? ¿Sí? ¿De dudas? Acá es importante que las evacúen. Entonces, nada, yo tengo que calibrar, ¿no? Tengo que agarrar 2 puntos. Como yo entiendo que esto es lineal, porque de nuevo estoy usando la ley general de los gases, donde la temperatura es proporcional a la presión, o al revés, la presión es proporcional a la temperatura. ¿Sí? Esto es lineal, así que me alcanza para calibrar con 2 puntos. Puedo elegir los estándar, que son el 0, el punto de congelamiento del agua y el de ebullición. Entonces la cuenta es medio trivial, ¿no? Es hidrostática, ya lo vimos con el barómetro de Torricelli. Sale de acá y yo puedo determinar la temperatura en función de la altura por encima del cero que tengo de mercurio en mi sistema. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene todo este aparato? Es que es bastante independiente de su construcción. Funciona bien siempre y cuando respetes más o menos no, digamos, lo hagas laburar bajo este principio, funciona bien. Y funciona bien y convergentemente. Diferentes termómetros de diferentes laboratorios van a dar la misma lectura. Y después, también vemos que cuanto menor es la presión del gas de trabajo, de este gas, la presión original de este gas, se empieza a volver independiente de qué gas use. ¿Sí? A bajas presiones todos los gases se parecen. Básicamente ese es el mensaje. Es algo que hayamos visto recién, ¿no? Entonces, todos los gases en relación P versus T a bajas presiones van a converger a la misma cantidad. Acá hay un termómetro de gas. En vez de usar la columna de mercurio, usan un manómetro mecánico, pero es un manómetro, ¿no? Ya lo vimos lo que es un manómetro, y acá está la bombona con el gas. ¿Vale? Y acá están midiendo, por ejemplo, agua con hielo. Entonces vemos que para diferentes tipos de gas, primero que todos, independientemente del tipo de gas, la extrapolación va a converger a que la presión se vuelve cero a un valor que termina siendo el mínimo valor de temperatura alcanzable o concebible, ¿no? Que es cuando el sistema no tiene energía. ¿No? Todos los gases, digamos, todos los termómetros de gas, independientemente del gas, convergen a ese punto. Que además yo bajo la presión cuanto menor sea la presión de mi gas, más ideal se convierte mi gas y por ende más parecido a todos los demás. Y acá vemos, por ejemplo, un experimento en el que se está midiendo la temperatura de fusión del azufre con gases a diferentes presiones. ¿Sí? Y vemos que cuando la presión es suficientemente baja, estamos hablando, esto está en atmósfera, por abajo de 0.2 atmósfera, todos los gases de trabajo convergen
a dar la misma temperatura de fusión del azufre. Y que a presiones menores de una atmósfera, fíjese que la discrepancia está en el cuarto cifra significativa. Se cumple esto de que cuanto menor sea la presión, los gases se parecen más entre sí, porque se vuelven más puntuales, se ven menos, hay mayor distancia entre átomos o moléculas de gas, entonces la capacidad que tienen de interactuar a distancia se nota menos, ¿sí? Entonces, siempre menor presión, menor temperatura, o mayor temperatura, perdón. Y la mayor temperatura, ¿por qué? Porque cuanto más la energía cinética que tienen esos moléculas de gas, más despreciable son los potenciales de interacción, ¿sí? Los que tienden a ligarlos. Entonces, si bajo la presión se ven menos porque están más lejos, y si sube la temperatura, esa interacción que tienen es más despreciable. Si piensen, recuerden el plot de potencial específico que miramos para gravitación, ¿qué pasa cuando la energía es mucho más alta que el mínimo de ese potencial? Entonces, ese potencial prácticamente no lo veo, no me molesta. ¿Sí? No veo modificada mi trayectoria por ese potencial. Pues bien, entonces fue Lord Kelvin que propuso que a partir de estos descubrimientos, digo, bueno, si está todo convergiendo a un punto que evidentemente parece ser un punto de límite en el que no podemos bajar más la temperatura, vamos a tratar de definir usarlo para definir una escala absoluta de temperatura, ¿no? Que determine que esté relacionada directamente con la cantidad física que quiero asociar, que es la energía interna del sistema. Entonces, esto a mitad del siglo XIX lo propone William Thomson, Lord Kelvin, su título nobiliario, y a partir de entonces se llama Lord Kelvin. Propone la utilización de una escala de temperatura donde uno de los puntos de calibración, de referencia, será el cero absoluto, que es a donde parece converger todos los gases a presión cero, ¿no? Ahora necesitamos otro punto, ¿no? Necesitamos dos para hacer una escala lineal de temperatura. En el 54, mitad del siglo XX, ¿no? Pasó bastante tiempo hasta que se pusieron de acuerdo. La Convención General de Pesos y Medidas define como el segundo punto de calibración el punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple del agua? Es el único punto de presión y temperatura a la que el agua puede convivir. El punto triple de cualquier sustancia es el punto de presión y temperatura en la cual pueden convivir los tres estados, ¿sí? Es donde se encuentran en el diagrama de fase los tres estados. Yo acá solamente puedo pasar de vapor a hielo, ¿sí? Lo que sería no me acuerdo cómo se llama, de hielo a vapor es sublimación, no me acuerdo cómo se llama al revés. Acá en esta región solamente puedo pasar de líquido a gaseoso, y de acá solamente de líquido a sólido. Hay un solo punto donde se pueden encontrar estas tres campos, ¿sí? Por definición geométrica de 2D, solamente hay un punto que pueden tener en contacto de los tres estados, y ese es el punto triple de cualquier sustancia. Se usó entonces como segundo punto de calibración. Uno es el cero, a donde convergen todos los gases, y el otro es el punto triple del agua, que se lo puso una centésima por encima del cero, ¿sí? Entonces, así se definió a mitad del siglo XX la escala absoluta de temperatura, cuya unidad es el Kelvin. Unos pocos años después, 12 años después, se lo definió efectivamente como la temperatura absoluta termodinámica, y se dejó de hablar de grado Kelvin, se habló de Kelvin como una cantidad absoluta. O sea, no es una escala graduada. En 2005, lo que se estandarizó es con qué agua hacemos este experimento, ¿sí? Porque no es trivial. ¿Qué es lo que puede cambiar entre una agua y otra si químicamente el agua, una vez que está destilada y solamente tiene agua, es toda igual? Bueno, lo que decíamos hoy, ¿con qué hidrógeno y qué oxígeno de todos sus isótopos está constituida, ¿no? El agua pesada es un caso extremo, que en vez de tener hidrógeno tiene deuterio. Bueno, el cambio en la masa atómica de los componentes también cambia, por ejemplo, los puntos de fusión y ebullición, porque cambia la masa de las moléculas, ¿no? Entonces, para decir, bueno, vamos a usar un agua que sale de un determinado lugar que tiene una composición isotópica particular, bueno, se usa lo que se llama el Vienna Standard Mean Ocean Water, que se toma agua de un lugar particular del océano, se la destila, y es la que se usa para hacer este experimento.
Se dan cuenta que esto ocurre cuando yo tengo que ir a una extraordinaria precisión, ¿no? Y donde ya veo las diferencias entre diferente composición isotópica del componente del agua, ¿no? Y en 2018, la temperatura pasó a definirse a partir de la definición de constante de Boltzmann. De la misma forma que pasó con el número de Avogadro, la constante de Boltzmann pasó de ser una constante experimental a una constante absoluta, que se la definió en un valor clavado, sin incerteza. Entonces se definió que un Kelvin es es la temperatura que implica un cambio de energía de 1,38064,9 por 10 a la menos 23 dividido la constante de Boltzmann, que tiene exactamente este valor. Así se define hoy el Kelvin. Bueno. Siempre decimos, bajas presiones, altas temperaturas, la pregunta es bajo y la pregunta de cualquier profesor con ganas de joderlo le va a decir en un examen, bajo y alto respecto a qué. Tiene que haber una referencia mucho. Sí, bajo o alto respecto a qué. Bueno, una referencia estándar es el punto crítico de las sustancias, ¿sí? Tenemos dos puntos especiales en un diagrama PT de fases, ¿sí? Esto es el típico diagrama de fase donde veo cómo cambia la presión en función de la temperatura, ¿sí? Y me separa los estados de agregación. De agregaciones cuando se juntan, entonces esto me define los estados de agregación. Bueno, está el punto triple, que es donde conviven las tres. Algo que quería decir de acá es que si ven, esto está en log, ¿sí? Pero si lo ponemos en escala lineal, la separación entre hielo y agua, fíjense que es prácticamente independiente de la presión. Por eso se usa, es un buen punto para calibrar, porque el agua se transforma en hielo a una temperatura a la misma temperatura independientemente de a qué presión esté. Fíjense que esto es el mismo plot, solo que en escala lineal. Entonces, por eso acá Celsius tuvo que decir, bueno, cómo varía esto con la presión, pero esto no varía con la presión. Bien. Además del punto triple, donde conviven las tres fases, el otro punto especial del diagrama PT es el punto crítico. A partir de este punto de presión y temperatura, ya las propiedades macroscópicas de las diferentes fases se vuelven casi iguales, ¿sí? Y yo ya no tengo una diferencia ni de densidad, ni de viscosidad, por ejemplo, entre las tres fases. Se vuelven indistinguibles las fases, ¿sí? Esto se llama estado supercrítico, ¿sí? Y, por ejemplo, los líquidos pasan a ser bastante compresibles, bien, si yo me voy por encima de esta, y ya no puedo licuar los gases por pura presión, porque ya el estado las propiedades son prácticamente las mismas. Bien, verán que cada elemento tiene, o cada sustancia tiene un punto crítico diferente. En general, cuanto más compleja la sustancia es más alto. Y que va a depender obviamente de las interacciones entre sus partículas. Entonces, este es un punto para decir bajo o alto. Para el agua, por ejemplo, la temperatura crítica son 647 Kelvin, que son 200 y pico de grados centígrados, y 200 atmósferas, es bastante lejos. Entonces, baja presión es cualquier cosa que sea chica respecto a 200 atmósferas para el agua. Bien. Y acá vemos cómo se apartan los diferentes gases del comportamiento de gas ideal. Fíjese que en este eje tengo PV sobre NRT, que por la ecuación tiene que dar 1 si el gas fuera ideal. Para cualquier gas ideal, PV sobre NRT es 1. Bueno, fíjense, y acá en este eje tengo la densidad del gas a la que estoy laburando respecto a la densidad del aire a 25 grados, ¿no? Que es más o menos la densidad que estaríamos teniendo ahora del aire. Fíjense que cuando estoy por debajo de 10 veces la densidad del aire a 25 grados, el apartamento son más bien pequeños, ¿no? Fíjense que el que más se va es el amoníaco, que baja un 5% nada más, ¿no? Se escapa de eso, pero los demás gases se comportan bastante igual. Ahora, en cambio, si me empiezo a ir a altísimas densidades, donde ya las moléculas se ven mucho entre ellas, o sea, se encuentran muy seguido porque están muy cerca y además sienten y por ende sienten las fuerzas intermoleculares mucho más intensamente, PV sobre NRT deja de ser claramente 1 y ya empieza a depender de la densidad. ¿Sí? Los dejo mirando hasta un minuto que voy a ver. Así que voy a pausar la grabación.
Bien, entonces vemos que es bastante buena la ecuación de los gases ideales. Para hacer, es buena, linda y barata, ¿no? O sea, es universal, vale para la mayoría, bueno, para una gran cantidad de sustancias, es simple, algo que nos encanta, ¿no? Ahí está lo que se llama la navaja de Occam, ¿no? Si uno tiene dos teorías que explican igual de bien, o dos modelos que explican de igual de bien una fenomenología, me quedo con la más simple. Esa es belleza para la física. Y funciona en un rango amplio de sustancias y de condiciones termodinámicas. Así que, golazo. Pero bueno, para lo demás tenemos que complejizar el modelo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo empezamos a aplicar esto? ¿No? Obviamente, el apartamiento del modelo de gas ideal se origina en las hipótesis que dejan de cumplirse. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar esas hipótesis. Y acá donde aparece Van der Waals, holandés, una historia muy Spielbergiana, ¿no? Un tipo pobre que no podía estudiar y insistió para que lo dejaran estudiar y empezó a dar clases y a hacer su investigación por su cuenta y terminó ganando un Nobel. Y estamos hablando de él hoy. Entonces, Van der Waals empezó a ver, bueno, cómo podemos mejorar este modelo, que venía funcionando bastante bien, pero que sabemos que tenía sus limitaciones. Y fue lo obvio, ¿no? Decir, bueno, tenemos que apartarnos de las suposiciones. Piensen que en ese momento la teoría atómica era ciencia ficción. Era una cosa que alguien se la había imaginado, todavía no se sabía bien cómo eran los átomos, si existían, o sea, estaba el run run, era una cosa que se discutía, pero que hoy uno nace con esa noción, ¿no? De que la materia está compuesta por átomos y tal, pero en ese momento, piense que el átomo de Thomson, el modelo atómico de Thomson que define el siglo XIX, era un pan dulce, ¿no? Un continuo de materia con carocitos de carga. ¿Sí? La idea de que la materia está prácticamente vacía es fuerte. Es fuerte para gente que viene de una tradición clásica, de mecanicista, donde todo se tiene que tocar con todo. Hablábamos un poco de eso cuando decíamos lo de la acción a distancia. Es difícil, filosófico, digamos, epistemológicamente, hacer ese quiebre a entender que en realidad está todo sostenido por fuerzas, campos y no por sustancia. Que la materia está vacía. Entonces, costó bastante, hasta bien entrada la mecánica cuántica, bien entrado el siglo XX, 1915. Recién Einstein lo resistieron bastante, inclusive con su año maravilloso, ¿no? En 1905, donde publica todas sus teorías más importantes o más exitosas, y fíjense que al Nobel se lo da por el movimiento browniano principalmente, que es el que denotaba justamente que la materia estaba hecha de partículas puntuales y entre las cuales no había ninguna otra materia. Entonces, bueno, uno dirá, qué boludez, sí, obvio que lo que hay que atacar es estas cuestiones, pero era obvio. Entonces, ¿a qué va Don Van der Waals? Va al que, primero, dejemos de decir que las partículas no tienen volumen, eso es intuitivo. Digo. Las partículas, evidentemente, están hechas de materia, la materia ocupa espacio, tiene que ocupar un volumen. ¿Qué pasa cuando ese volumen deja de ser fiable? ¿No? Si yo estoy en esta condición, donde si yo juntara todas mis partículas, las puedo meter en este volumen, puedo despreciarlo respecto al volumen general disponible para el movimiento. Ahora, si yo estoy en esta condición, ya no. Bueno, entonces voy a afectar el volumen de mi ley general de los gases y le voy a restar un término que va a ser proporcional con esta constante B al número de partículas que yo tenga. Obviamente, cuanto más partículas yo tenga en mi sistema, menos despreciable va a ser el volumen que ocupa. O sea que esto no va a ser más que el tamaño molar, el volumen molar de las partículas. ¿Cuánto ocupa cada mol? Porque esto está en moles. ¿Cuánto ocupa cada mol de gas? Y a la vez dice, bueno, y tampoco, a ver, los gases licúan. Si licúan es porque en algún punto empiezan a actuar o a ser relevantes fuerzas que tienden a mantener las moléculas unas más cerca de la otra, ¿no? Y ya no son partículas libres que solamente se encuentran cuando se chocan. Bueno, entonces ya no están simplemente libres chocando contra las paredes y entre sí, sino que hay algún tipo de interacción. Entonces, a la presión que yo mediría, la voy a tener que afectar por una cantidad que va a depender de la densidad, al cuadrado
pertinentemente el año pasado me preguntaron por qué es al cuadrado y no directamente de la densidad. Esto es de densidad, ¿no? Cantidad de moles por unidad de volumen. Por dos cosas. O sea, la densidad actúa de dos maneras. Por la probabilidad de que tienen de encontrarse cerca entre dos partículas, cuanto más densa, más probabilidad. Y por lo que él plantea es que, bueno, va a haber una fuerza de cohesión que va a hacer que la presión que ejercen sobre las paredes disminuya, porque están tirando, ¿sí? Las partículas que están adentro están tirando hacia adentro, ¿sí? Entonces, más o menos parecido a lo que vimos con tensión superficial. Entonces, eso va a hacer que mi presión sea afectada. Entonces, tanto por la probabilidad de encontrarse como por la relación volumen-superficie que tiene el volumen particular que estoy observando, eso hay que ir si van al artículo en inglés de modelo Van der Waals, van a ver que está esto más o menos explicitado. Bueno, así actúa dos veces la densidad, entonces depende de la densidad al cuadrado con una constante A, que obviamente va a estar midiendo, ¿sí?, la intensidad de las interacciones intermoleculares. Va a ser más grande. Fíjense que si yo tengo un gas que no interactúa, como podría ser un gas noble, A la tiro a cero y acá recupero la presión del gas ideal. Bien, entonces si yo afecto el volumen por el volumen de mis partículas y afecto la presión por la interacción entre ellas, y eso mismo lo meto en la ecuación de gas ideal, lo que tengo es esta ecuación. La misma, nada más que cambiando estos factores. Y eso me da, si yo hago de acá de espejo P en función de B, tengo esta expresión, ¿sí?, que es un 1 sobre B menos 1 sobre B cuadrado, y me da este tipo de curvas en función de la temperatura. ¿Sí? Fíjense. En donde, yo acá tal vez yo puse este porque se ve la familia entera de curvas para un dado gas en función de la temperatura, ¿no? Está claro que el gas ahora va a estar, primero, ¿qué acabo de perder? Ya puedo seguir diciendo que esta es una ecuación general de los gases. ¿Sigue siendo una ecuación general de los gases? ¿Por qué la otra era general? ¿Se durmieron todos? A ver. Salva siempre celeste, ¿eh? Básicamente, ¿sí? Era general porque era la misma para todos los gases. Ahora, ¿se va? Exactamente, ahora, cada gas particular va a tener un volumen molar particular, no es lo mismo el helio, que son moléculas monoatómicas, ¿sí?, que tienen dos protones y dos electrones, que el amoníaco, que son 4 partículas, 4 átomos, uno de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Eso también, de hecho, varía en función de cómo se disponen en el espacio esas partículas, esos átomos. Entonces, tengo a alguien silbando acá cerca, pero usted no lo escucha. Bueno. Bien. ¿Qué digamos? Bueno, eso. Cada gas va a tener su volumen molar y va a tener su energía de interacción, ¿no? Entonces, ya no va a ser una ecuación general. La forma es general, sí, pero no la ecuación en sí, porque van a tener dos parámetros que van a depender del tipo de gas. Muy bien. Si yo despejo P en función de B, mis curvas de Van der Waals en función para un dado gas, ahora sí, fijo A y fijo B para un dado gas en función de temperatura, van a ser estas. Y si miro una sola, ¿sí?, lo que veo es que a baja densidad tengo una variación grande o mejor dicho, una variación del volumen grande con pequeñas variaciones de presión, o una variación de presión baja con grandes variaciones de volumen. Eso es como se comporta un gas, que
muy compresible. Después tengo una región que no es física, ¿no? Porque yo empiezo a comprimir y la presión empezaría a bajar. Eso no es un comportamiento físico. Ningún sistema se comporta de esa manera. Más antiguo del mundo. Si yo comprimo, la presión tiene que subir. Bueno, esto es una transición, una parte en la que la ecuación de Van der Waals no tiene un comportamiento físico o no predice un comportamiento que sea físico. No se reproduce en la naturaleza. Pero veremos qué pasa en este intervalo. Pero después, cuando salgo del otro lado, lo que tengo es una alta variación de la presión con el volumen, que es una cosa que es poco compresible, ¿no? Yo tengo que variar muchísimo la presión para que varíe el volumen o viceversa. O al revés. Poco el volumen para que varíe mucho la presión. ¿Sí? Y esto es el comportamiento tipo líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Van der Waals gana como modelo porque me empieza a describir dos comportamientos de estado de agregación distintos, ¿no? A bajas densidades se me transforma, me describe bien un gas, a altas densidades me describe bien un líquido, y en el medio, bueno, yo puedo decir que esta es la parte en la que mi sistema cambia de estado. Y entonces esto estaría representando la zona en la que se da la transición de fase. ¿Vale? Acá les muestro, por ejemplo, cuánto vale A y B para diferentes gases. De nuevo, el helio, el neón, gases nobles, tienen constantes más bien pequeñas. Fíjense, el helio es el gas más ideal que podemos encontrar, y la constante A, que es la de interacción, y la B, que es la del volumen molar, son pequeñas, porque es un átomo chico que interactúa poco. En cambio, pues el amoníaco es súper interactuante. Ustedes, de hecho, al olerlo se dan cuenta, ¿no? El amoníaco es una cosa que reacciona muchísimo. En general, entre moléculas de amoníaco y con otras cosas, y ya su constante A es grande, sumamente grande, y el volumen también, no tan grande, por ejemplo, como el volumen del dióxido de carbono, pues eso depende de cómo se distribuyan los átomos en el espacio cuando se unen, pero acá vemos entonces cómo varían las diferentes constantes para diferentes tipos de gases. Y vemos, por ejemplo, que cuanto mayor es la constante que me determina la interacción entre moléculas, mayor es el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque tengo que llevarlo a mayores temperaturas a la sustancia para poder ganarle a esa interacción que las que tiende a mantener juntas las moléculas. El helio, insisto, se evapora a menos 178, si no recuerdo mal. También el hidrógeno y el neón. En cambio, ya después entramos en temperaturas más altas, cuanto más interactuantes son los gases. Eso es intuitivo, está bueno, digamos, ¿no? Antes esas se comportan de manera intuitiva. Bien, para ir terminando. ¿Qué pasa en esta región? Dijimos, entonces hay coexistencia entre fases, y por ende es donde empieza a migrar a ver el cambio de fase, el cambio de estado. Cuanto más yo suba la temperatura, esa región va a ser cada vez más pequeña. ¿Sí? De hecho, con la posición de estos puntos se puede formar una curva de coexistencia. Dentro de esta curva que se forma uniendo esos puntos, es la región en el diagrama PV de coexistencia líquido-vapor a diferentes temperaturas, hasta que llega una isoterma crítica. Esto es isoterma, ¿no? Se llama isoterma porque toda esta curva está a la misma temperatura, en la cual eso se vuelve en un punto y ya pasó al estado crítico, donde a una temperatura tal que la diferencia entre estados se borra, y ya tengo una cosa que es todo gas por encima de la temperatura. ¿Sí? Entonces acá en PT puedo ver como, acá está en italiano, fase di vapore, acá tengo vapor, acá tengo sólido, acá tengo líquido, tengo el punto triple acá, y el punto crítico a partir del cual ya no distingo entre estados de agregación. No sé si se nota muy bien, pero acá este GIF lo que tienen es dióxido de carbono a presión, le voy variando la temperatura, tengo líquido abajo, gas arriba, el nivel original del líquido es esta línea, y cuando voy subiendo la temperatura se empieza a evaporar, pero llega a un punto en el que ya no distingo entre fases, ¿sí? Y ya se vuelve indistinguible una fase de la otra. Bueno, eso es lo que quería mostrar en este GIF. Bien, definí por hoy.
¿Dudas sobre esto? ¿Preguntas? Va a ser otra... Intenté hablar menos en tanto que las preguntas del cuestionario no van a ver, no las respondí explícitamente, van a tener que pensar. Sí, así que está bueno que les queda claro esto o no. Voy a parar la grabación, así no se hace tan larga.